La pregunta es cómo sería posible que un juez o diferentes jueces, conociendo un mismo caso, pueden llegar a conclusiones distintas. Si tienen los mismos hechos, si aplican el mismo derecho y utilizan la misma metodología de aplicación. Entonces yo pienso que sí necesitamos buscar a alguien o algo que realmente nos dé la verdadera información que necesitamos seguir para hacer algo bien. Si a ti no te gusta lo que haces, ¿no? Bajando ese principio, pues ¿cómo le va a gustar a los demás? Y de pronto vas a estar haciendo lo que creías imposible, lo vas a estar haciendo posible. Creo que es mucho más valioso el hombre o mujer después de haberse quebrado y haberse reparado al hombre o mujer que siente que nunca se quebró y por lo tanto nunca se tuvo que reparar. Precisamente la vida nos pone estos momentos de quiebre donde nos queda tener fe. Cuando tenga 25, 35 años, que es cuando quiero que se case, y llegue un pelado y se la quiera llevar y le voy a decir, oye, te vas a llevar un corazón único. ¿Cómo te sientes que al día de hoy en tu vida realmente has crecido como persona? Si tú sientes que ese entorno es tu zona de confort y que se te tolera precisamente por ser una zona de confort, entonces estás en el lugar equivocado. Estamos aquí con Cristian Haro. De verdad, me da mucho gusto tenerte aquí en la mesa de Expoliderazgo. Doctor en Derecho, graduado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Tu tesis, déjame la leo, sugerencias para resolver los llamados casos difíciles, que ahorita vamos a hablar un poquito. Casado, papá, emprendiste, te estabas titulando, emprendiste una empresa, Hasen, la empresa. Has trabajado con empresas pues transnacionales, de las empresas más importantes o más rentables en Estados Unidos, y has logrado entre todos tus litigios ahorrarle más de $150 millones a tus clientes. Entre muchas otras cosas más, pero entonces nos va a ir el tiempo en el podcast, en la presentación. Cristian, bienvenido a Expoliderazgo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. La verdad es un gusto, un verdadero gusto, un privilegio el poder estar aquí. Y yo creo que un dato nada más por ahí te faltó, que muy orgullosamente de Ciudad Juárez. Ah, bueno, ese dato sí me faltó y es bastante importante. Doctor en Derecho, Cristian, mira, tu tesis dice, fue bajo el título, Sugerencias para resolver los llamados casos difíciles. Pero fuera de aire estábamos platicando un poco acerca de lo difícil o no que fue construir esta tesis. Entonces, cuéntanos un poco acerca de todo esto que estábamos platicando fuera del aire respecto a lo que se requiere para poder tener la disciplina, el liderazgo, el empuje y poder lograr escribir, redactar, presentar, defender una tesis doctoral. Creo que ese es un caso difícil. Sin duda alguna. Mira, yo quisiera iniciar un poquito hacia atrás, porque creo que desde el momento en el cual decidí, porque al final de cuentas es una decisión, aunque en ese momento no sabía todavía, no podía visualizar las consecuencias de esa decisión o las implicaciones de la decisión de iniciar un doctorado, ¿verdad? Si tú lo ves a nivel estadístico en México, son muy pocos los hombres, mujeres que toman la decisión de estudiar un posgrado, llámese una maestría, cuantimás un doctorado. ¿Y a qué se debe esto? Cuando existen los programas, por mucho tiempo esta organización de gobierno conocida como CONACYT tenía becas nacionales, extranjeras, para estudiar maestrías, doctorados en cualquier parte del mundo con recursos, y la mayoría de estas becas se quedaban desiertas. Y recuerdo yo
que en ese momento lo hice primero porque muy buen amigo, sin agraviarlo presente, Gracias. ya doctor, de alguna forma me impulsó y no lo veía yo como algo tan complicado. Entonces la decisión fue principalmente con el propósito de ir más allá, ¿no? De los límites normales que creemos que podemos alcanzar académicamente. ¿Límites normales personales o en general? Yo digo que en general, porque no es muy común ni escuchar en las noticias, ni en el radio, ni a través de, no sé, en debates o en conversaciones, con ese grado diría yo, de nivel intelectual, ¿no? Uh-huh. O sea, es complicado, ¿no? A lo mejor en países de primer mundo, no sé, existe todavía más referencia, ¿no? De personas que le han invertido precisamente en la educación a ese nivel. Entonces, primero quise yo, de manera personal, buscar esa excelencia académica, ¿no? Como el máximo honor académico. Bueno, entonces ese proceso inició, pues simplemente con algo muy sencillo, ¿no? Revisar qué se requería para ingresar a un programa que se encontraba en la Ciudad de México. Yo he radicado prácticamente toda mi vida en Ciudad Juárez. Y fue de empezar a buscar los documentos, ver qué tienes, qué no tienes, qué te falta. Me acuerdo muy claro que tenía yo que presentar un examen, bueno, dos exámenes, un examen de inglés y un examen de un tercer idioma, ¿sí? Que podía ser francés, alemán o italiano, aunque fuera únicamente en lectura y comprensión. En ese momento, para ser sincero, no tenía ni idea ni cómo se decía hola, ni en francés, ni en italiano, ni en alemán. Entonces, bueno, ese requisito tenía que cumplirse en un periodo de menos 3 a 6 meses. Y fui y me compré un librito de italiano, ¿no? Con algunos ejercicios y un diccionario. Y pues parece que no era tan difícil, ¿no? Porque el italiano es una lengua, al igual que el castellano y que otras que devienen de latín, Sí. y hay muchas palabras que son muy parecidas. Y nos hace mucho sentido en el cerebro, ¿no? Cuando las escuchamos. Bueno, total, con, la verdad, pocos recursos. Todavía era una época de estudiambres, como le llamábamos, aunque yo ya tenía prácticamente una maestría terminada. Sí, todavía, digo, en México no es igual que en otras partes. Aún teniendo esos estudios es difícil obtener buenos trabajos, en fin. Con pocos recursos programé todo para ir a la Ciudad de México y yo creo que ahí empieza todo lo difícil, ¿eh? Porque si me vienes siguiendo con la idea, pues era una serie de requisitos, una cuestión de primero una decisión personal que te saca de tu zona de confort y luego llegas a la siguiente parte que es presentarte ahí y luego me acuerdo que en un solo día tuve que presentar el examen de inglés, conocido como el TOEFL, Uh-huh. que es un examen muy conocido Uh-huh. para demostrar el inglés hablado, escrito y la comprensión, ¿no? Ese mismo día hice el examen de inglés, 3 horas después hice el examen del italiano y unas horas después nos habían citado a todos los aspirantes, que era un auditorio muy grande en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde había más de 200 personas. Y nos dieron una lectura, me acuerdo como de 85 páginas, de un autor que por cierto fue mi autor principal en mi tesis, Ajá. un autor inglés, muy famoso en Inglaterra y en Estados Unidos, y nos dieron 4 hojas en blanco. Y en esas 4 hojas en blanco nos hicieron 3 preguntas. ¿Qué dice el autor? Elabora una crítica de lo que dice el autor y elabora un contraargumento de lo que dice el autor. Y corre tiempo, ¿no? 2 horas. Entonces en esas 2 horas era, pues bueno, ¿qué hago primero? ¿Leo la lectura y luego contesto? ¿O primero voy leyendo y voy contestando, ¿no? Esas 3 preguntas. O lloro, ¿no? Y luego, pues, en una sillita así como de teatro, ¿no? Más o menos en los auditorios así, no muy cómodo para nada, así con un lapicito número 2, ¿no? Como cuando hacíamos los exámenes esos de la prepa. Un lápiz número 2, un borrador y no sé qué. Y total, empecé a leer la lectura y me doy cuenta que a la página 55 me quedan como 40 minutos. Porque digo, traté yo de enfocarme muy bien en la lectura. Y me faltaban 30 y tantas páginas. Pues empecé a escribir.
¿Qué escribí? No me acuerdo qué escribí. Pero empecé a escribir. Y recuerdo específicamente que cuando dijeron tiempo se acabó, había terminado de contestar las 4 hojas por los 2 lados y las 3 preguntas. Bueno, el siguiente paso fue de ese grupo de 200 personas, que no supe cómo se evaluó, llegamos a un grupo como de 25 personas. Y ahí fuimos a una entrevista en la Ciudad de México. Sí, no, 10%, ¿no? Algo, o sea, a lo que voy es que es difícil, muy complicado el proceso de ingreso, ¿no? Y no he llegado a la permanencia ni a la salida. Sí, eran solo, o sea, no eran ni candidatos, eran aspirantes. Eran aspirantes, ¿no? Los que traen ganas de, a ver, Sí. ¿no? Ajá. Los que dicen que quieren. Sí, era el embudo allí. Sí, pero embudo pero terrible. Entonces llegamos a un grupo de 25, 27 personas, ya una entrevista con un grupo de personas, incluyendo, no sé si la conociste, la doctora Patricia Cursain. La doctora Patricia Cursain fue directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por muchísimos años y otros abogados ahí, maestros de no sé, de gran categoría, ¿no? Digo, estamos hablando de la UNAM, de prácticamente la universidad más importante de Latinoamérica pública que existe, ¿no? Según los datos. Entonces, ahí hay, le digo yo, los semidioses del Olimpo, ¿no? Entonces llego a esa entrevista, me hacen una pregunta llevo un protocolo de investigación, que el protocolo de investigación es simplemente una historia de qué es lo que quieres hacer. Y aquí abro un paréntesis para meterme un poco más a tu pregunta, porque todavía no llegaba yo al título que tú leíste aquí, del resultado de la tesis, pero traía algo bien en claro, que luego sucede, que hemos visto muchas veces, en películas, en series, en el día a día, en eventos, que personas con los mismos hechos deciden cuestiones distintas. Específicamente, ¿cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo sería posible que un juez o diferentes jueces, conociendo un mismo caso, pueden llegar a conclusiones distintas? Si tienen los mismos hechos, si aplican el mismo derecho y utilizan la misma metodología de aplicación. Entonces, ahí hay algo, ¿verdad? En ese momento dice, ahí hay algo interesante respecto a ese proceso en el cual un juez toma una decisión sobre un caso. Sí. Y que como consecuencia pudiera parecer que uno fue justo o otro fue injusto, ¿no? En palabras más simples, ¿debí condenar o debí liberar? Y la sola idea de que exista un inocente condenado injustamente nos debe de aterrar a todos. Por la razón que sea. Nos debe de aterrar a todos, porque el siguiente puedo ser yo. ¿Verdad? Si existe eso en la práctica, me puede aplicar a mí. Al culpable, ¿no? O sea, que haya 1000 culpables, ¿no? O sea, un inocente no vale ni 1000 culpables. Esa es la idea. Entonces traía yo esa idea y la quise explicar ahí. Pues me dijeron, pues me vas por ahí, vas por un tema de interpretación y un tema de no sé qué. Pero la verdad, muy así, muy simplista, ¿no? La conversación. Y me acuerdo finalmente que me habían pedido unas citas y no sé por qué, digo yo, en ese momento, fíjate, con ese conocimiento, la estructura educativa que traemos, a veces muy mala, desde la primaria, secundaria, con formas de enseñanza, la verdad, que han sido muy pobres, yo puse unas citas de Wikipedia. Entonces, cuando lo ve, ahí el comité del doctorado. Sí, ya estamos hablando del momento de la ese tesis. Filtro, ¿no? Ajá. De ese filtro del protocolo. Ok, ¿sí? Seguimos en el filtro. Seguimos en el protocolo. Entonces se cuenta que lo ve, dicen, oye, no me puedes citar, como dicen los chilangos, ¿no? Oye, esto no me lo puedes poner. Ay, no, es que esto no es una cita de primer orden y quién sabe qué tanto me explicó que en ese momento, bueno, lo puse como referencia y en fin, a lo que voy es que también fue un proceso para entender cómo se deben de hacer bien las cosas, cómo hay que hacer bien las cosas y necesitas que alguien te diga cómo se tienen que hacer bien las cosas, ¿no?
¿verdad? Porque a veces hay, creo que se llama el síndrome de Dunning-Kruger, que luego pasa que estamos acostumbrados a tanto hacer las cosas de una forma que no vemos nuestros propios errores. Me gustaría Sí. profundizar. Sé que hay una pregunta aquí pendiente, pero ahí se queda un post-it, ¿no? En este tema para llegar al punto de por qué los casos difíciles, que ya explicaste un poco el porqué de los casos difíciles, ¿no? Este tema, pero ¿cómo, cómo se deben hacer bien las cosas? O sea, hay un dicho, creo que no sé si en nuestro país o es un asunto cultural o es un asunto de familiar, pero lo hemos escuchado, el ahí se va, ¿no? Ahí se va. O el Vamos viendo. o ahí va, o iremos viendo. ¿Cómo le hacemos para hacer bien las cosas? O sea, ¿cuál es una metodología? Obviamente depende de las circunstancias, obviamente depende de qué es lo que vamos a hacer, a emprender, etcétera. Pero en términos generales, Cristian, ¿cómo se le hace para hacer bien las cosas? Yo creo que, como venía diciendo, número uno, primero tenemos que ir y tenemos que investigar, tenemos que saber quiénes son aquellos que nos pueden decir realmente cómo un proceso, cómo un objeto, cómo algo se puede lograr. Es decir, si yo quisiera aprender de música, pues creo que te vas a buscar a un músico que a lo largo del tiempo ha permanecido, vigente en la memoria de todos. Por ejemplo, los grandes músicos como Mozart, Beethoven, Chopin, que aunque pase el tiempo, su música permanece. Entonces, quiere decir que saben de música y que al escuchar su música, al entender sus vidas, vamos a poder entender mejor la naturaleza de eso y por lo tanto hacerlo bien. Si yo quiero ser músico, pues tengo que ir con los verdaderos músicos, porque entonces hay otros que sí hacen música, ¿no? Llámese como se llame, pero no se han mantenido en el tiempo. O han durado o duran poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué me serviría tomar como ejemplo de aprendizaje algo que no ha permanecido por lo menos en el tiempo? Entonces yo pienso que sí necesitamos buscar, número uno, a alguien o algo que realmente nos dé la verdadera información, el contenido correcto que necesitamos seguir para hacer algo bien. Yo lo explicaba con la tesis porque luego después, precisamente era, ahora, ¿cómo le hago para escribir un libro, no? ¿Cómo le hago para escribir un libro que nunca había escrito un libro? ¿Y cómo le hago para escribir un libro de algo que tiene que ser meramente mío? Es decir, ¿qué es lo que yo voy a decir? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se empieza poco a poco con el hecho te decía fuera del aire, del hecho de escribir. ¿Desde cuándo sabemos escribir? ¿Desde cuándo sabemos leer y escribir? Entonces, es empezar a escribir y luego revisar lo que escribes y corregir lo que escribes hasta que llegue un punto que a ti te guste lo que escribes. Porque si no te gusta lo que escribes, ¿cómo le va a gustar a alguien que no eres tú? Si a ti no te gusta lo que haces, ¿no? Bajando ese principio, pues ¿cómo le va a gustar a los demás? Sí, no estás, si tú mismo no estás convencido, ¿cómo le voy a hacer para convencer a los demás? ¿Cómo vas a persuadir? Exacto. ¿Verdad? Déjame regresar un poquito porque quiero que nos cuentes el ejemplo de cómo escribir un libro. Pero fíjate, la pregunta fue, ¿cómo le hacemos para hacer las cosas bien? Entonces, tu respuesta es, una de las respuestas es, busca algo que ha permanecido
Una base. Una base, ¿no? Que ha permanecido a través del tiempo, ¿no? Obviamente tiene que estar vinculado a tus propios valores y hay toda una serie de cosas que hay que considerar. Pero tú decías una cosa, ve y busca. Yo creo que aquí hay dos cosas que podríamos también ir a un nivel un poquito más abajo, porque tiene que ver con un asunto de humildad, ¿no? O sea, el que está buscando tiene que tener la suficiente humildad para decir, wow, él es lo que yo estoy buscando. Yo quiero parecerme o yo te necesito a ti para yo crecer. Yo te necesito a ti, necesito tu ejemplo, necesito bajarle a mi ego para yo poder seguir tus pasos. ¿Qué piensas de esto? Eso que dices es muy importante porque yo lo resumiría de la siguiente forma. Tenemos que ser capaces de poner a prueba nuestras propias convicciones. Porque el poner a prueba nuestras propias convicciones es lo que permite ver nuestros errores. Y el que nos permita ver nuestros errores, eso es un golpe al ego directamente, ¿verdad? El ego es el globo ese que se ve grande, ¿verdad? Pero no porque se vea grande significa que está sano. Entonces, es un golpe al ego. La humildad de la que hablas es, ¿cómo pongo a prueba mis convicciones? Siempre dudar de que lo que estoy haciendo es suficiente o es lo correcto. Porque si siempre dudamos, es precisamente lo que decía ahorita, vamos a encontrar siempre la forma de mejorar. Pero no es una duda por un síndrome de impostor, ni es una duda por un miedo, sino es una duda genuina para validar. Claro. ¿No? Y para ver qué encuentras en eso que validas de ti mismo. Para hacer bien las cosas. Para hacer bien las cosas. Aunque siga siendo el papalote que nunca alcanzas, ¿verdad? Porque creo que si seguimos esta idea, siempre vas a estar poniendo a prueba tus convicciones, siempre vas a estar alejándote de tu propio ego, pero lo importante es que vas a estar puliendo a un ser que va a seguir consiguiendo cosas que no sabía que podía conseguir. Absolutamente de acuerdo. Y de pronto vas a estar haciendo lo que creías imposible, lo vas a estar haciendo posible. Y luego dijiste, vas y buscas a la persona que el método que ha permanecido por el tiempo, y dijiste algo, te fijas en la vida de esa persona. O sea, lo que estás diciendo es muy profundo, porque nosotros vemos, y eso es lo común, lo típico y lo ordinario, vemos el ego de las personas. O sea, y el ego, o sea, vemos a la persona y vemos el éxito, pero hay que voltear a ver la vida de la persona. Claro. ¿Verdad? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa historia de vida? ¿Qué hay detrás? O sea, cómo vivió, cómo vive sus valores, cómo le hizo para alcanzar lo que está alcanzando. ¿Qué me dices de voltear a ver la vida de esa persona o de ese método, bueno, de esa persona de la que te vas a inspirar o a la que va a ser como tu forma de ver? Por supuesto que ahora lo entiendo mejor porque creo que es mucho más valioso el hombre o mujer después de haberse quebrado y haberse reparado al hombre o mujer que siente que nunca se quebró y por lo tanto nunca se tuvo que reparar. Entonces, la vida de un hombre o una mujer que fue quebrada y por lo tanto reparada, o que sigue continuamente quebrándose y reparándose, ahí es donde encuentras cuáles son aquellas situaciones en las cuales sí es posible avanzar el paso adicional. Sí es posible lograr eso que parece que es imposible, ¿verdad? La vida de esas personas, en el caso de la mía propia, yo creo que se trata de eso, de encontrar qué es lo positivo en un momento de quiebre, ¿no?
Es como el boxeador. El boxeador tiene dos opciones. Cuando siente miedo, ¿no? Obviamente, pues digo, siento yo que un boxeador le subirse a un ring, aunque no lo diga, debe tener miedo porque le van a poner unos trancazos, Sí, ¿no? claro. O Digo, sea, sabe que es probable que le den unos trancazos. Pero ¿qué haces con ese miedo o con esa presión? ¿Te enfocas o te destruye? Entonces pienso que son esos momentos de quiebre donde tú debes de buscar esos momentos en la vida de otras personas, en la propia, decir, esto me tiene que enfocar o si no me va a destruir. Sí. No sé si es el momento. Me decías hace un rato, mi hija mi hija es un milagro. Sí, Fue un momento de quiebre. O sea, ese proceso, sí, por ser por como lo comentaste, que fue un milagro, ¿fue un proceso de quiebre o sí. fue? ¿Nos quieres contar algo de esto? ¿Qué te deja esa experiencia? Esa experiencia que De ese momento, vaya. y la vivo el día de hoy, por lo mismo que te estoy tratando de explicar, es entender lo poco que podemos controlar, Claro. lo Mm, poco que realmente podemos controlar y que en esos momentos de quiebre, cuando no tenemos el control, ¿sí? Cuando nos damos cuenta o la vida misma nos enseña que no tenemos ese control que creíamos tener, mm, ahí es donde creo que nos queda sentir esto que yo le llamo la fe. ujú. Y la fe en algo o en alguien. Yo en mi caso soy un hombre católico, eh, soy un hombre de mucha fe, pero lo que me deja esa experiencia es entender, te decía, que hay muy pocas cosas en la vida en las cuales tenemos el control total. Es una mentira, es una falacia, ¿no? Tenemos el control de esto, del otro, no. Precisamente la vida nos pone estos momentos de quiebre donde nos queda tener fe y creer. ¿Por qué creer? Porque seguramente puedas estar de acuerdo que todo esto que nos rodea, arriba, abajo, ¿no? La izquierda, la derecha, tiene una estructura única, ¿no? Tiene esta dualidad, tiene este orden, ¿sí? Hay un orden en decir, bueno, pues tenemos el día, tenemos la noche, tenemos las estaciones del año, tenemos en fin, hay un orden. Y no puede ser posible que todo lo que suceda dentro de este pseudo orden dependa únicamente de mi control, Ego. ¿sí? De mi ego, exacto. Que ese es un tema de ego, claro, el control, la falacia del control. Ujú. Entonces, el tema de mi hija me enseñó que hay momentos en la vida que independientemente que las circunstancias no sean favorables, donde se nos exhiba que realmente no tenemos el control, debemos de tener fe. Y cuando tenemos esa fe, que es una fuerza interesante, ¿no? Algo que no ves, ¿No ves? pero que tienes la certeza de que algo va a suceder y te sostiene. De que, claro, de que te sostienes de algo y que esa fe te va a ayudar de alguna u otra forma en que las cosas sucedan para bien tuyo Bien. y bien de los demás y de tus proyectos y de lo que tú quieras hacer. Porque si no, entonces, si no tienes la fe y te vienen estas circunstancias difíciles, ¿verdad? Porque en el caso mío, en el caso de mi hija, era una situación complicada. Lo que puedo compartir, para ser más específico, es que mi hija nos habían dicho que su corazón estaba mal y que al nacer tenía que ser prácticamente operada de emergencia de su corazón porque tenía un problema, pues bueno, en general en su corazón, no me acuerdo bien los términos A mí cardiológicos. a mí pregúntame de derecho. Ándale, de derecho, pregúntale de derecho y a veces de fútbol, de política no.
Y todo ese proceso fue muy complicado. Entonces, ¿dónde tengo yo el control? Yo no tengo el control. Claro. Ni con mi conocimiento, ni con mi doctorado, ni con mis amigos, ¿no? Era simplemente algo que estaba completamente fuera de nuestras manos como familia. Pero llega el momento en el cual lo que sí no perdimos fue la fe. Y llegó el momento en el cual nació mi hija y simplemente nos dijo el cardiólogo en algún momento, pues no sé qué sucedió, pero el corazón de su hija está perfectamente bien. Y palabras textuales, te estoy hablando de una cardióloga, de un cardiólogo muy conocido en El Paso. Dijo, yo no he visto esto en 35 años de carrera, revisando corazones de bebés, de niños. Estamos hablando del Children Hospital de El Paso. Al hacerle un ecocardiograma, que es como una revisión a detalle, ¿no?, de su corazón, dice, pues tiene un corazón, así fueron sus palabras. Y siempre trato de contenerme cuando cuando repito esas palabras, Sí. porque significan mucho para mí, pero me dice, su corazón es único. Wow. ¿Sí? Entonces, es único en el sentido de que no he visto uno como tal todos estos años, pero funciona bien. No, pues imagínate, ¿no? Ya me vi cuando tenga 25, 35 años, que es cuando quiero que se case, ¿no? Cuando tenga 45. 45 años, y llegue un pelado y se la quiera llevar, y le voy a decir, oye, te vas a llevar un corazón único. Único. Qué profundo lo que estás diciendo. Aguas, ¿no? Porque te vas a llevar un corazón único. Wow. Entonces, creo que eso es lo que me permite, ¿no? Desde el punto de vista, de lo que no tenemos control, de decir, debo de tener fe. Sí. ¿Cómo niegas ese tipo de cosas, no? ¿Cómo puedes no creer que hay algo más que te permite conseguir lo que tú quieras conseguir? En este caso fue esto, pero hay otros temas, tú sabes, temas económicos, temas de proyectos, temas de familia, temas. A veces necesitamos también la fe, ¿no? ¿Cómo le hace Cristian, quien tiene un doctorado? Es una persona con una mente estructurada, porque se entrenó a tener una mente, o sea, tuvo que entrenarse o lo tuvieron que entrenar para ser una mente estructurada, ser una mente analítica, ser una mente resolutiva, ser una mente profunda. O sea, no es como, aquí está mi doctorado, ya, gracias, aplaudan. No. No funciona. Un No, doctorado no funciona así. no funciona así, definitivamente. Entonces, estás hablando de fe, Uh-huh. ¿no? O sea, aquí se rompieron tal vez muchos esquemas. Y paradigmas. Exacto, y paradigmas es la palabra correcta. Tuvieron que romperse paradigmas, pues a lo mejor que se estaban construyendo o ya construidos en todo este camino académico, ¿no? O sea, ¿cómo se vive el quiebre de paradigmas en una mente de un doctor, de un PhD? Yo te diría que primero el ir y presentarte ante mentes más brillantes y más inteligentes que tú. Y creo que siguiendo el principio de que pues si estás en un lugar donde el más inteligente eres tú, estás en el lugar equivocado. A partir de ahí, y el darte cuenta, decía yo, que creemos saber cosas, creemos tener el control del conocimiento de muchas cosas, y estas personas en un segundo te hacen ver que no. Entonces lo que te queda es escuchar, lo que te queda es entender que necesitas darte cuenta de que no, tú creías que no tenías errores. Por ejemplo, en un doctorado tú tienes que llevar avances de tu tesis. Vas y te dejan solito, ¿no? Porque ya no necesitas que te digan qué hacer.
¿verdad? Ya no es paternalista, Sí. como en la primaria que mira 2 más 2 4 y lo haces, ¿no? Y luego se supone que en la licenciatura, pues tú te especialistas en una rama del conocimiento, en una maestría te especializas mucho más en otra rama del conocimiento asociado a tu ciencia de estudio, pero en un doctorado es lo que tú aportas. Claro. Tú aportas. Entonces no es paternalista, te dejan solo y regresas en la idea de que tú ya puedes aportar. Y entonces te das cuenta que poco a poco tienes que cambiar tu mente, tienes que cambiar tu manera de cómo ves las cosas, de cómo analizas. Si le preguntas a mi esposa, te va a dar la razón porque en algún momento me dice ella y otra familia, me dice, Cristian, es que tú, nadie te gana y a ti nadie te va a ganar. Y le digo, es que para mí eso no me ofende. Al contrario, siento que es un cumplido, siento que me hace el máximo honor, ¿verdad? Me honra con decirme esas palabras, porque creo que es porque mi mente funciona ya de esa forma. Y no por un tema de ego, de que nadie me gana, de que yo tengo la última palabra, no, sino porque parece ser que en todo lo que digo y todo lo que hago, estoy tratando, sigo repasando ese proceso de, tengo que realizar esto, tengo que revisar qué es lo que no veo, que hasta este momento alcanzo a ver, y tengo que irme a la profundidad del análisis para ver qué otro elemento no he considerado que puedo presentar. ¿Cómo haces ese proceso? Yo sé que ahorita es automático, ¿no? Ya ahorita ya es, o sea, Sí, ahorita Cristian ya llega y ya está atrofiada de eso. ya está, sí. Ya tiene Pero, ese delay, ¿no? pero ¿puedes recordar cómo fue ese proceso de llegar a ese punto? Yo te diría que es trabajo. Trabajo, hablábamos también fuera del aire, hay días en donde no quieres hacer las cosas, donde no tienes ganas de hacer las cosas, no tienes la energía, procrastinas y de pronto tiene que entrar esto que se llama la disciplina. Y yo creo que la disciplina es, te decía, hacer las cosas cuando sabes que las tienes que hacer, no importa si tienes o no motivación o tienes o no la energía para hacerlas. Y ese proceso creo que me fue transformando en esta persona, o sea, el investigador, para efecto de un doctorado, se va haciendo en el proceso. Uh-huh. Si me pides un momento en específico, híjole, me ha complicado decírtelo, pero creo que es un tema de trabajo y entender de que tienes que seguir y seguir, siguiendo la frase esa muy trillada de keep going, ¿no? Progreso, no perfección, progreso, no perfección, progreso, no perfección. Sí, porque Seguir, nos llega el parálisis por análisis, ¿no? Me quedo analizando lo que estoy haciendo y no avanzo porque me quedé analizando. Sí, un ejemplo Y no que te puedo progresé. poner es que lo primero que escribía, pues digo, al final, cuando termino de escribir la tesis 5 años después, digo, o sea, me daba risa. ¿Qué estaba O escribiendo? sea, pues, ¿qué es esto que estaba diciendo, no? Sí, así como que, oye, no, no, no. Y lo que escribía al final, las palabras, el contexto, el parafraseo, la sintaxis, cambia completamente. Es como si el cerebro, mira, yo creo que es un tema cognitivo, ¿sí? Sí, Creo que es un tema en el que tú más le metas al cerebro, sí. es una tierra súper fértil, le metas al cerebro, de pronto empiezas a actuar y empiezas a hablar y empiezas a decir y a hacer cosas que no hacías antes. Absolutamente. Por eso creo que los escritores, grandes escritores, ¿no? Que podemos conocer, luego les dicen, los alaban, y por ejemplo, me acuerdo a Vargas Llosa, cuando dan el premio Nobel, está ahí también haciendo una referencia rápida, ¿no? Del premio, y refiriéndose a su esposa también, le dice, es que no se daba cuenta que me hacía sentir muy bien cuando se enojaba. Me decía, Mario, tú solamente sabes escribir, Y no sirves para otra cosa más que para escribir. Y no sabe que me estaba halagando. era su método de motivación. Claro, es un método de motivación, pero él escribiendo estas obras tan padres, decía, no, pues es que yo lo que hago es simplemente es escribir. O sea, lo ve como algo ya natural. Uh-huh. Y pienso que es un tema del cerebro, ¿no? Sí. Te lleva a ese proceso de transformación, te digo, de no creer que tienes en el límite de escribir bonito, ¿no? Es que no puedo escribir un poema, por ejemplo.
escribir un poema no es otra cosa más que usar las mismas palabras que conoces de una forma y ordenarlas de cierta manera que te causen una emoción. Sí. Al inicio de la conversación, o sea, voy con estamos en el mismo tema. Al inicio de la conversación hablabas de esta, pues, estadística. No recuerdo ahorita la estadística, pero de 100, probablemente uno, de 100 personas que estudian una licenciatura, creo que la estadística dice que solamente uno alcanza el doctorado, y si no mal recuerdo, ustedes chéquenlo, solamente 6 hacen maestría. Creo que por ahí va la estadística. O si tienes los datos, corrígeme. Según yo recuerdo, es 1 de cada 10,000 mexicanos. Uh-huh. Corrección. Mexicanos. Sí. Que a lo mejor tu dato es correcto, Es porque es de licenciatura. Ajá. Ya se Ajá. cambia la muestra, sí, claro. Pero de mexicanos. Entonces, no. La estadística dice que de cada 10,000 mexicanos, solo uno alcanza el grado de doctorado. Eso dice la estadística. Entonces, no es un tema, o sea, no lo vamos a poner en un tema de competencia, pero sí lo vamos a poner en este punto de que no, o sea, 10,000 personas no tienen la capacidad, por la razón que sea, de poder los medios transformar su manera de pensar. Claro. No van a poder. Y tú decías, claro, es que hasta nos han enseñado mal. Tampoco es la bandera de... Sí, pero los azotes. Sí, pero nosotros, o sea, yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? Porque yo quiero cambiar. Esto es un pretexto para poder sentarme contigo, que eres una mente brillante, y yo estoy en mi cátedra. Pero, ¿qué hace la gente común, o hacemos la gente común para, o de manera común, para que podamos meterle nueva información a nuestra mente para que nos transforme, claro, y nos impacte en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, de manera positiva, por supuesto? Mira, yo creo que esa es una excelente pregunta. Me parece muy interesante porque obviamente primero debemos ubicarnos donde nos tocó nacer, vivir, ¿verdad? Que es México. Digo esto porque en otros países del primer mundo, pues claro que el mismo sistema educativo y los recursos, ¿no?, puestos por el gobierno para el sistema educativo están muy bien dirigidos en cuestión de cantidad de escuelas, en que los alumnos son alimentados en las mismas escuelas, con los últimos avances tecnológicos, en fin, tienen todos los medios como para que este camino sea más sencillo. Sí. Para que no puedas como que escaparte, ¿no? En un país de primer mundo. En un país de tercer mundo, desgraciadamente, como es el de nosotros, en eternas vías de desarrollo, número uno, ni hay los recursos suficientes. Número dos, ni hay la infraestructura suficiente y por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Bueno, como así está, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, partimos de la realidad. Sí. Y digo partimos de la realidad porque no esperes entonces a que alguien vaya y te agarre de la mano, el gobierno te agarre, una persona común y corriente como yo también, y nos lleven a precisamente querer estudiar o querer ver esta materia gris que tenemos en la cabeza, que todos tenemos la misma, ¿verdad? Todos tenemos las dos piernas, los dos ojos, el mismo cuerpo. Y las mismas 24 horas. Las mismas 24 horas. Y ese cerebro a desarrollarse en potencia tú tienes que ir a buscar esa oportunidad. En mis años de maestro en la UTCJ, que fueron 10 años, le hice yo eso a mis alumnos. No importa si tú naciste en Oaxaca, no importa si tú naciste en Veracruz, si naciste en Ciudad Juárez, no importa si al día de hoy tienes que venir a estudiar en las tardes porque tienes que trabajar en las mañanas, porque tienes una familia que mantener. No. Tú estás aquí porque quieres demostrarte a ti mismo que tu realidad no es esa que te están diciendo que es.
y que como esa es la realidad, pues no hay de otra, ¿no? Y no hay de otra y tengo que seguir el caminito de trabajar en la maquila únicamente hasta cierto nivel y de ahí a ver cómo nos va y a ver qué sucede o a ver qué vendo y a ver qué, no sé, no. Estás aquí para entender que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde quieres llegar. Les ponía yo un video y a ver si podemos cerrar el punto con eso, de una clase que se da en Harvard. Harvard es de las top 3 universidades del mundo. ¿Y por qué es tan importante y famosa Harvard? Por los alumnos que tiene Harvard. Porque todos los alumnos que tiene Harvard han probado supuestamente que son muy inteligentes en cuestión de toda su educación anterior y son muy inteligentes, ¿no? Entonces estar rodeado de puros inteligentes, ¿no? Es bueno. Entonces en estas clases, como hay tanta inteligencia, lo que hace esta maestra es, aquí va un tema y pasó esta situación, a ver, ¿ustedes qué harían? Y entonces empiezan todas estas personas a nutrirse de las mismas opiniones y comentarios de todos los demás. Y empiezan a elevarse y empiezan a mejorar su conocimiento por lo de sus mismos compañeros. Entorno. Aquí no sucede eso. Aquí, decía yo, la limitante es que tú estás sentado, escuchas y que muchas veces el emisor, pues, deja mucho que desear, ¿eh? Y no estamos con la idea de, decía al principio, poner a prueba el conocimiento, las convicciones del que está enfrente de mí, el que está atrás de mí. Entonces creo que la forma es esa. Tienes que creer que puedes salirte de la estadística, pero tú la tienes que buscar. Tú tienes que creer que tienes esta capacidad en bruto que tienes que mejorar, ¿no? ¿Y cómo la vas a mejorar? Poniendo a prueba tus convicciones de que sí es importante académicamente. Está probado por países como Corea del Sur, como Finlandia, ¿no? Que los maestros de primaria son los servidores públicos mejores pagados de todos en la primaria. No. Porque esa es la formación de los hombres y mujeres, ¿verdad? No hay sistema de pensiones en Corea del Sur. ¿Por qué? Porque toda la inversión de los padres a los niños de Corea del Sur es en la educación de sus hijos. Porque estudian entre 12 a 14 horas diarias. Sí. Eso es. Entonces, te decía yo, el músico, vete a ver cómo está funcionando. Y si tú quieres entender cómo le hago, ve ejemplos de esos países, de esas personas, cómo lo académico sí es una herramienta útil que a donde quiera que te vayas te la vas a llevar. No importa, ¿no? Entonces, redondeando la idea, creo que es importante entrar en esa idea, en ese cuestionamiento de que aunque la realidad parezca que no te va a dar, tú tienes que crear tu propia realidad. ¿Cómo hacerlo? Busca tus oportunidades, nadie te las va, en el sentido de lo académico, nadie las va a dar por ti y tienes que meterte, ¿no? Tienes que aplicarte. Ser intencional, ¿no? Claro. Es un tema, estás hablando de un tema de ser intencional y yo creo que estás hablando también del entorno, o sea, de quién te rodeas para poder lograrlo, ¿no? Si yo paso mi tiempo conversando de un solo tema, dice John Maxwell, ¿no? Que si queremos hacernos expertos en un tema, pasemos durante una hora durante 5 años estudiando sobre ese tema. Aquí tú lo validarás con el doctorado, pero no pasaste una hora, ¿verdad? Estudiando el tema, vas a poder tener cierta expertise. Eso hablando de conocimiento, pero también el entorno. ¿Por qué no vamos cerrando esta conversación? La verdad es que se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero he disfrutado mucho esta conversación. Espero que no sea la última vez, pero ¿cómo le hacemos para cambiar el entorno? Es complicado, puede sonar complicado, pero sí creo que hay formas
en cómo podemos nosotros mismos, o sea, uno es cambiar desde adentro con esa intencionalidad para decir, voy por este plan y este objetivo. Y eso es intrínseco, ¿no? Viene desde adentro, pero externo es el entorno. ¿Cómo le hago para seleccionar de manera, a lo mejor lo estoy respondiendo, pero cómo se le haría o cuál es el consejo que Cristian podría darnos para ayudarnos a cambiar nuestro entorno y lograr ese objetivo? Híjole, yo creo que esa pregunta, digo, lo que pasa es que el problema con el entorno es, te digo, cuando una persona vive en un entorno, por ejemplo, donde hay violencia, Sí. donde hay poco acceso limitado, ¿no? A bienes, A todo tipo de a todo recursos. tipo de recursos, donde también en tu entorno no existe esa motivación o esa disciplina de, de crecer, ¿no? De creer que se puede crecer. Es complicado. Yo te diría que independientemente de todas esas circunstancias adversas, yo pienso que es medir qué es lo que te aporta realmente. O sea, manejar, dice el dicho, dame un punto de apoyo y muevo el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de apoyo de lo que has recibido, lo que haya sido que hayas recibido y que has ganado? Es decir, ¿cómo te sientes que al día de hoy en tu vida realmente has crecido como persona? O sea, ¿cuál es tu punto de apoyo en el cual, me acuerdo hace 5 años, como cuando queríamos ser bomberos, ¿no? O sea, ¿por qué quise dejar de ser bombero? ¿Por qué quise dejar de querer ser, no sé, astronauta, ¿no? Ah, porque me dijeron que eso no servía. Ah, bueno, entonces, realmente son, o sea, creo que va en la cuestión de que puedas determinar si tu entorno te está aportando algo más allá de lo que tu misma realidad te dice, ¿no? O sea, si realmente tu entorno es mantente aquí, o sea, ya sea por signos inequívocos, por el tipo de amistades que tienes, por la familia que tienes, pero que busquen mantenerte ahí. Y creo que si ese entorno busca mantenerte ahí, creo que no es sano. Y creo que es la manera en cómo tú puedes visualizar que afuera de ese entorno hay un mundo muy grande, ¿verdad? Lleno de posibilidades, de proyectos, de lugares que conocer, de retos que enfrentar. Y sobre todo, cierro con este punto, creo que es un tema de confort. Si tú sientes que ese entorno es tu zona de confort y que se te tolera precisamente por ser una zona de confort, entonces estás en el lugar equivocado. ¿Cómo sabes que estás en una zona de confort? Simplemente porque es como cuando vas al cine. Te sientas prácticamente en la misma fila. Buscas la misma fila, los mismos lugares, al centro, ahí, en la séptima fila para verte. Siéntate en la fila número 1. Si te sientas en la fila número 1, eso te sacó de tu zona de confort. Oye, esto no es lo mío, estoy raro, estoy viendo la película así, con la cabeza para arriba. Pero lo que va a pasar es que la siguiente vez ya vas a sentir menos esa sensación de estar fuera de tu zona de confort. Y pasaste de un espacio así a un espacio así. En tu mente, ¿no? De lo que puedas hacer. Entonces pasaste de la línea 1 a la línea 15 y ya te puedes sentar en la que quieras, en la 1, la 2, en la 3, hasta la 15, ¿no? Que es donde te gustaba sentarte siempre. ¿Sí? No, aquí nacimos, vivimos para chambear, tener chamacos, pasarla bien de vez en cuando y bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Pienso que es incomódate. Busca salirte de esas rutinas, ¿verdad? De esas personas. Hay otras personas, hay otras rutinas. Sí. Quién sabe qué encuentres ahí, ¿no?
Hay mucho que explorar y que decir. Cristian, cerremos con esta pregunta. Si tuvieras la posibilidad de poder enviar un mensaje masivo al mundo, ¿qué le dirías? Un mensaje. Híjole, yo lo que diría es, lo resumo así. Y en mi mente creo que estoy muy lejos de sentirme exitoso, ¿no? Porque es una palabra que no puede ser definitiva, no puede ser finita, ¿no? No puedes creerte sentirte exitoso. Si lo mides en las cuestiones materiales, yo lo trato de medir en el bienestar de mi familia, por ejemplo, ¿no? Me siento exitoso si mi familia está mejor, si tiene más seguridad, si tiene mejores oportunidades, si tiene más tranquilidad. Yo lo que diría es que hay que chingarle. El éxito es chingarle. ¿Qué significa el éxito? Y perdón que lo diga así, porque a veces esas palabras las entendemos mejor que otras. Es en ti mismo. Mejórate. Busca la manera en cómo crecer espiritualmente, mentalmente. Yo creo que es chingarle. ¿Y después qué tengo que hacer? Chingarle. ¿Y después qué tengo que hacer? Chingarle. Y en ese proceso estoy convencido de que vas a encontrar una persona y vas a lograr cosas que no creías que podías ni ser ni tener. Cristian Aro, doctor en Derecho por la UNAM, convención honorífica. Hablamos de casos y de cosas difíciles en esta mesa. Gracias por compartirnos aquí en Expo Liderazgo toda, bueno, no toda, pero parte de tu experiencia, de tu vida. Y espero que no sea la última vez. Disfrutamos mucho de esta conversación y estoy seguro que muchos van a tomar valor y van a tomar acción por esta conversación. Eres un líder de alto impacto aquí en nuestra frontera y más allá de las fronteras, porque eres un conferencista y coach en México, Estados Unidos y América Latina. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Hasta luego.